Bienvenidos a un nuevo vídeo del Caldero Secreto. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los crímenes más inquietantes y prolongados de la crónica negra española, el llamado crimen de Caspe. Una desaparición, un asesinato que tardó años en resolverse, una investigación que implicó detectives privados, videntes, policías y muchas preguntas sin contestar. En este vídeo quiero repasar con vosotros los hechos tal como se conocen, los protagonistas, la investigación, el juicio y las claves de este caso. Os invito a quedaros hasta el final, porque hay detalles que os podrían sorprender. Todo comienza el año 1978 en Zaragoza. Antonia Torres Sánchez, una joven natural de Baena, en Córdoba, de 19 años de edad, se había trasladado a Zaragoza para trabajar como empleada del hogar. Esta chica había iniciado una relación sentimental con Fernando Olmos, quien trabajaba como electricista. Y en los primeros meses de 1978, Antonia se quedó embarazada. A partir de marzo de este mismo año, la joven desaparece. Nadie vuelve a saber de ella. Su familia denuncia la desaparición y durante años solo hubo silencio. Este es el punto de partida. Una joven, un embarazo no deseado, un hombre que era su novio y la incertidumbre de saber qué le ocurrió a la joven Antonia. Según los datos recogidos, Fernando Olmos vivía en Zaragoza, estaba casado y tenía un hijo en el momento de los hechos. Los días pasaban, los meses pasaban, los años pasaban y la familia de Antonia no recibía noticias, no había señales claras y la investigación oficial no avanzaba de forma decisiva. Durante los primeros años, el caso permaneció prácticamente estancado. Antonia había desaparecido desde hacía años y no había pistas para poder resolver el caso. No obstante, 8 años después, aproximadamente en 1986, la madre de Antonia contacta con un programa de radio que contaba con la participación de una vidente. Una de las cosas a destacar fue que cuando la madre de Antonia habló con la vidente y le expuso el caso, le dijo que su hija había desaparecido hacía 8 años. La vidente le dijo que no habían sido 8, sino 9, y que sintiéndolo mucho, su hija estaba fallecida y que además había sido asesinada. Ese giro mediático propicia que se retome la investigación con un nuevo impulso y entra en escena un detective privado, el barcelonés Jorge Colomar, que acepta ayudar gratuitamente a la familia. Este hombre trabajaba junto con la vidente en ese programa de radio. Aquí ya encontraríamos uno de los elementos más llamativos del caso, la combinación de la investigación profesional de la policía, un detective privado y un impulso desde lo que podríamos llamar una mirada extrapolicial, que sería la vidente. Todo ello hace que este caso tuviese un matiz prácticamente de novela negra. Una vez que el caso se reabre con más intensidad, el Grupo 2 de homicidios de la Policía de Zaragoza comienza a investigar con mayor profundidad. El detective Colomar orienta las pesquisas hacia Fernando Olmos. Se analiza que él era pareja de la víctima, que había estado presente en los momentos clave y reconstruyeron los movimientos de ambos. Finalmente, en un paraje cercano al embalse de Mequinenza, en el término municipal de Caspe, junto a una vieja caseta al lado del agua, se encuentran unos restos. Restos óseos que serán identificados como los de Antonia. Estos restos óseos incluyeron, según algunos informes, un hueso occipital atravesado por un proyectil del calibre 22. Este hallazgo permitió confirmar lo que durante años había sido una sospecha. Antonia había sido asesinada y la policía atribuía el crimen a Fernando Olmos, quien en el juicio declararía versiones contradictorias. El proceso judicial se desarrolló años después del hallazgo. Según la hemeroteca, en enero de 1989 se formalizaría el juicio. Fernando Olmos fue detenido y procesado. En sus primeras declaraciones atribuyó la muerte de Antonia a una hemorragia tras una práctica de un aborto, pero la investigación descartó totalmente esta versión. Finalmente, la sentencia lo condena por homicidio con resultado de muerte o un delito similar según la terminología de la época,
y le impone casi 20 años de cárcel. Aquí conviene señalar que aunque hay una sentencia, este caso todavía guarda cabos sueltos. ¿Cómo pudo permanecer tanto tiempo sin resolverse? ¿Qué papel jugaron las dudas de la investigación inicial? ¿Cuánto influyó la presión mediática o el hecho de que la pista se reactivara gracias a la vidente y a un detective privado? Algunos de los factores más relevantes que hacen de este caso un tema de interés para el público fue el largo tiempo de resolución. La desaparición fue en 1978, la detención en 1986 y el juicio en 1989. Fueron años de mucha incertidumbre. Este caso tuvo algunos factores bastante relevantes que hacían que fuese un tema de bastante interés para el público. El largo tiempo de resolución. La desaparición fue en 1978, pero no hubo una detención hasta pasados muchos años y el juicio todavía se celebró en 1989. Y luego hubo una mezcla de fuentes de la policía, el detective privado, la vidente, la zona geográfica que se encontraba en un paraje relativamente apartado. Acordaros que era junto a un embalse en Caspe, y esto también dificultó la investigación, al ser una zona relativamente apartada. Los restos óseos, ese hueso con el proyectil del calibre 22, que dejaba claro que no fue un accidente o una desaparición, fue un homicidio planificado y premeditado. Y luego además era una joven embarazada y un novio que tenía otra familia y otro hijo. Se juntaron bastantes cosas que, como bien os decía antes, hacía que este caso pareciese una novela policíaca. Además, la justicia en este caso sirve como referencia sobre la necesidad de tener agilidad en la investigación, de que haya coordinación policial y, sobre todo, la importancia de no dejar ningún caso frío. Y ya para concluir en este vídeo me surgen unas reflexiones, porque aunque el tiempo puede ser un gran enemigo de la justicia, este caso demuestra que no siempre lo es. La verdad puede salir a la luz años más tarde si la investigación sigue adelante. La colaboración de las familias, las investigaciones privadas, la prensa, la policía pueden marcar la diferencia. Sin embargo, el hecho de que prácticamente 8 o 9 años pasaran sin respuestas plantea dudas sobre los recursos y la eficacia inicial y los procedimientos de aquellos años. En términos humanos, este caso implica una vida joven truncada, una familia que vivió años sin certezas y un criminal que logró huir durante demasiado tiempo. Y esto es lo más importante de estos casos, y es que detrás de cada caso hay personas. Un día más, muchas gracias por estar aquí conmigo. Si te gusta mi contenido, puedes dejarme un like y suscribirte si quieres. Y si quieres ver más vídeos, siempre puedes activar la campanita para que te lo notifique. Un día más, os traigo un caso de un crimen real en España. Es un crimen que yo, como tarotista, siempre había escuchado porque la investigación avanzó mucho gracias a esta vidente y a ese programa que siempre han estado como un poquito mal vistos. Luego es un caso triste, era una chica muy joven, su primer embarazo y que acabase de esta manera. Pero bueno, se logró resolver, que eso al final para las familias también es un descanso, aunque tardó mucho, y esos años fueron un suplicio para esa familia. Así que como yo, que me encanta el true crime, y veo muchos vídeos, sí que creo que todos los casos hay que tratarlos con respeto. Me parece que está bien para recordar a las víctimas, pero como os decía antes, después de este caso, o sea, después de estos casos, hay personas y hay gente que sufre. Por tanto, creo que la gente que hacemos vídeos de true crime y demás, tenemos que hacerlo con el mayor respeto posible por las víctimas y por sus familiares. Y me parece muy importante seguir recordando, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales, que podemos llegar a más gente, recordar pues todos estos casos que están sin resolver, estas desapariciones de las que no se sabe nada. Hace años, como en el caso de Antonia, había muy pocos medios, pero ahora hay muchos canales de difusión. Entonces creo que siempre está bien
poder seguir compartiéndolo para sobre todo que las familias puedan tener descanso y justicia. Así que no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo.